Bien, siguiendo el artículo de Dorbush, Fisher y Samuelson con respecto a un continuo de bienes, del lado de la demanda se plantean una estructura fuertemente homotética. Para eso vamos a recordar un poco qué es o cuáles son las preferencias homotéticas. Si nosotros tuviéramos dos bienes, x1 y x2, y dibujáramos curvas de indiferencia, las preferencias homotéticas se dice que tienen la misma tasa marginal de sustitución a lo largo del rayo que parte del origen. Si nosotros tuviéramos un rayo que sale de esta forma, estas tasas marginales de sustitución serían las mismas y lo mismo pasaría para otro rayo cualquiera. Otra característica de estas curvas es que suelen ser homogéneas de grado 1. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier canasta de bienes que se prefiera otra canasta diferente de bienes u otro par, si nosotros multiplicamos por alguna constante cada uno de esos bienes, la misma constante para ambos, de este lado, kx2, esas preferencias se siguen manteniendo. Esto es para todo k mayor que 0. Por lo tanto, se asumen para fines del modelo ricardiano, del lado de la demanda se asumen idénticos gustos para ambos países, es decir, una demanda homotética uniforme. Para llevarlo a cabo, el análisis del lado de la demanda se refiere o se definen cuotas presupuestarias o partes presupuestarias. Es decir, para cada bien, dejemos de lado la nota, para cada uno de los bienes se define una proporción de gasto o de consumo, el cual está definido como una proporción de lo que se demanda de cada bien de un ingreso disponible. Es decir, si nosotros multiplicamos el precio por la demanda y lo dividimos entre el ingreso, pues vamos a tener una fracción destinada del gasto a ese bien. Y como dijimos que las preferencias son homotéticas o demandas homotéticas, eso implica que la proporción que se gasta en nuestro país o a nivel nacional va a ser exactamente lo mismo que la proporción que se gaste en el extranjero de ese bien, ¿sí? Nosotros podemos establecer que esa suma para cada uno de los bienes donde es igual a, va desde 1 hasta n, habíamos dicho que hay n cantidad de bienes, eso implicaría que la suma total, porque estamos hablando de proporciones de gasto, la suma tendría que dar el 100% o 1. Eso es simplemente si nosotros queremos establecer una proporción. Para el caso continuo, se puede establecer una función para cada uno de los valores de las mercancías definidas por z. Es decir, sustituimos las i's que teníamos aquí ahora por una mercancía en específico que va a ser la mercancía z. Por lo tanto, esto tendría que ser P de z multiplicado por el consumo o la demanda de ese bien, y si lo dividimos entre el ingreso,
lo que nos está dando es una función que nos define la proporción que se gasta para los bienes. Por lo tanto, los valores pues gastados tendrían que ser cero, ¿no? Y para definir la parte de demandas homotéticas, pues entonces esa función que se define para nuestro país tendría que ser la misma que se define para el extranjero. Si nosotros queremos saber para la función esta suma expresada ahora en un continuo, pues lo que tendríamos que hacer sería la suma de las áreas por debajo de esa función, es decir, una integral que va desde 0 a 1 para cubrir el continuo de bienes, es decir, toda el área de esa función de la proporción de gasto tendría que ser igual a 1, ¿no? Y esto es la proporción de gasto de todos los bienes o para todos los bienes. Y la suma de las proporciones tendría que ser, por lo tanto, igual a 1. Si nosotros queremos definir cuánto es lo que se gasta o la proporción de gasto internacional o mundial en los bienes nacionales, establecemos una proporción. Por mundial me refiero a que como definimos un modelo con dos países, sería el gasto que tienen nuestro país y el extranjero en los bienes que producimos a nivel nacional. Por lo tanto, esa proporción la definimos como una delta z, o bueno, en el artículo, como una delta z que ahora es una integral que va desde 0 a z tilde. Como habíamos dicho anteriormente, si definimos en un gráfico todo el continuo de bienes, como lo habíamos hecho en el video anterior, asociamos para cada uno de los bienes en un conjunto cerrado de 0 a 1, donde cada uno de los puntos que están sobre esta recta son todos los bienes que se producen a nivel mundial. Y habíamos dicho que esta sería z tilde, la mercancía frontera. Por lo tanto, establecemos la integral desde 0 hasta la mercancía frontera. Y entonces esto sería la integral de la función definida en z, y por lo tanto esto también tendría que ser mayor que 0. Esto es para los bienes o la proporción que se gasta de ambos países en bienes producidos en nuestro país. Como estamos hablando de proporciones, pues la proporción restante de esa suma que habíamos definido para la integral total, pues entonces la restante tendría que ser 1 menos la proporción que se gasta en los bienes producidos en nuestro país. Eso que vendría siendo pues lo restante, ¿no? Es decir, la proporción de gasto que hay entre los dos países que se gasta o que gastan los dos países en bienes producidos en el extranjero. Y esto es entonces solamente la integral de donde nos habíamos quedado, del área que nos falta entonces, de esta z tilde hasta 1, de la misma función, ¿no? De la función bz
establecida en Z. Y entonces la condición es que esta proporción delta Z tendría que estar entre 0 y 1. Y entonces 1 menos delta Z pues sería la diferencia que hay, y esa diferencia es la proporción que se gastan los dos países en los bienes producidos en el extranjero.